Se quedó allí parado frente a sus amigos, riendo. Ella lo está fingiendo. Un clásico del trap. No dije ni una palabra. Solo lo miré al hombre con el que una vez creí envejecer. Luego me di la vuelta y me alejé, con una mano sobre el estómago. Esa fue la última vez que me vio. Hasta que vio a nuestro hijo. El día había empezado como cualquier otro. Me desperté temprano, aún con las náuseas que me habían acompañado todas las mañanas durante la última semana. No tenía pánico. Estaba tranquilo. Algo dentro de mí ya lo sabía. Así que fui a la clínica solo para asegurarme. Los resultados de las pruebas confirmaron lo que mi cuerpo ya me había susurrado. Estaba embarazada. Me temblaban ligeramente los dedos al sostener el informe. No era por miedo. No por arrepentimiento. Sino por una felicidad silenciosa que me resultaba extraña después de semanas sintiéndome ignorada y distante en mi relación. No había planeado decírselo ese día. Quería esperar a encontrar el momento adecuado. Quizás cuando estuviéramos solos. Quizás cenando. Pero cuando llegué a su apartamento, la puerta principal estaba abierta de par en par. Se oían risas en el pasillo. Se oían voces. Sus amigos, ruidosos y despreocupados, bromeaban como siempre cuando no creían que yo estuviera. Entré y oí mi nombre seguido de otra ronda de risas. Mis pies se detuvieron. Mi corazón no lo hizo. Uno de ellos dijo algo sobre la niña que grita lobo. Y otro añadió, apuesto a que la próxima vez le toca el turno al bebé. Entonces lo dijo. Las palabras que me quemaron el pecho como ácido. Ya lo había hecho. Dice que está embarazada. Miente. Solo intenta tenderme una trampa. No entré para defenderme. No alcé la voz. Simplemente me quedé allí, completamente inmóvil, escuchando cómo mi alegría moría en silencio. Cuando me vio en la puerta, la sonrisa se le borró del rostro, pero no a los demás. No se movió. No dijo nada. Ni siquiera fingió disculparse. Sus ojos se encontraron con los míos, pero estaban vacíos. ¡Poc! Ni siquiera estaba confundido, simplemente lo terminé. Metí la mano en mi bolso y saqué el resultado doblado de la prueba, la única prueba que tenía de la vida formándose en mi interior. Se lo ofrecí sin decir palabra. Lo miró como si fuera un billete. Luego, delante de todos, lo aplastó con el puño y lo tiró a la basura. Algo dentro de mí se quebró en ese momento, pero no como la gente cree. No era rabia. No era tristeza. Era silencio. Un profundo silencio final me envolvió el pecho y susurró, ya basta. Salí. No me despedí. No pedí comprensión. No lloré. Ni siquiera me sentí avergonzada. Simplemente dejé mi mano presionando suavemente mi vientre como para decirle a la pequeña vida dentro de mí que todo iba a ir bien. Afuera el aire era cortante, pero me sentía extrañamente firme. Cada paso que me alejaba de él se sentía más ligero. Cada cuadra que caminaba me aclaraba las ideas. No habría mendicidad. No habría segundas oportunidades. No intenté hacerle cambiar de opinión. Ya lo había decidido por los dos. Había elegido la vergüenza antes que la confianza. El orgullo por encima de la responsabilidad. Había elegido reír en lugar de escuchar. Y lo dejaría vivir con eso. Esa noche no volví a casa. Preparé una maleta y tomé un tren a última hora a otra ciudad. No le escribí. No publiqué nada. Ni siquiera dejé una nota. Desaparecer silenciosamente era el único poder que me quedaba, y lo usé. Me quedé en el apartamento de una amiga, alguien con quien no había hablado en años, pero que me abrió la puerta sin hacerme preguntas. Me miró a la cara y simplemente me dijo, puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Fue lo más amable que me habían dicho en meses. Tumbado en ese sofá desconocido, me coloqué una almohada bajo la espalda y apoyé una mano en el estómago. Hablé en voz baja, casi con timidez. Todavía no sé qué estamos haciendo. Pero sé que no vamos a volver atrás. Me prometí esa noche que nunca dejaría que mi hijo creciera pensando que no lo querían. Nunca hablaría de ese hombre con amargura.
Pero tampoco volvería a hablar de él con cariño. A la mañana siguiente entré en una pequeña clínica local y pedí un chequeo completo. La enfermera sonrió amablemente mientras me guiaba por los pasos. No preguntó por el padre. No juzgó la falta de anillo de bodas. Simplemente hizo su trabajo y me trató como si yo fuera importante. Sentí que volvía a respirar después de estar bajo el agua tanto tiempo. La ecografía mostró un pequeño destello, tan pequeño pero tan prometedor. Miré la pantalla y algo dentro de mí se tranquilizó. No todo se había derrumbado. Algo nuevo había comenzado. Durante los siguientes días hice llamadas. Contacté con un antiguo profesor que una vez se ofreció a ayudarme a encontrar trabajo. Contacté con una mujer que conocí hace años en un evento de networking y que dirigía una pequeña editorial en otro estado. No estaba pidiendo ayuda. Estaba plantando semillas. No solo para sobrevivir, sino para una nueva vida. Mis horas. Aún no tenía un plan. Pero tenía algo más fuerte. Tenía paz. Por primera vez en mucho tiempo, no esperaba que alguien me eligiera. Ya me había elegido a mí misma. Y al niño que crecía en mi interior. Yo también lo había elegido. Sin fanfarrias. Sin pelea. Solo una decisión silenciosa tomada entre los escombros de algo que una vez se sintió seguro. Le decía a la gente que había desaparecido. Que era inmadura. Que había huido cuando las cosas se pusieron difíciles. Nunca contó lo que realmente pasó. Que se rió mientras yo estaba allí con su hijo en brazos. Que no preguntó ni una sola vez si sería cierto. Que nunca me dio la oportunidad de explicarlo. Pero esa sería su historia. La mía era diferente. El mío empezó con silencio. Pero no terminaría ahí. Este niño conocería el amor. Conocerían la seguridad. Crecerían en un hogar donde la risa no era cruel y la confianza no era una apuesta. Aún no sabía cómo les daría todo eso. Pero lo haría. De alguna manera. Y en cuanto a él. El hombre que desperdició un latido antes de siquiera oírlo. Sabía que recordaría mi expresión de ese día por el resto de su vida. No porque le rogué. No porque grité. Sino porque no lo hice. Porque me fui sin mirar atrás. Porque un día vería la cara de mi hijo entre la multitud, y se quedaría paralizado. Y yo no estaría allí para explicárselo. Encontré un pequeño apartamento encima de una librería a 3 pueblos de aquí. La dueña fue amable y no me pidió referencias. Observó mi rostro cansado y mis manos ligeramente temblorosas, y me dio las llaves con una sonrisa. Todos necesitamos un lugar para empezar de nuevo, dijo y asentí, aunque aún no estaba segura de creerlo. El apartamento estaba polvoriento y viejo. Pero tenía una ventana que dejaba entrar la suave luz de la mañana y crujía con el viento. Lo limpié despacio, rincón a rincón, como si estuviera recuperando mi vida pieza por pieza. No era mucho, pero era mío. Los primeros días fueron tranquilos. Demasiado tranquilos a veces. Me despertaba mucho antes del amanecer, no por preocupación, sino porque mis pensamientos no me dejaban descansar. Mis manos caían instintivamente al vientre, como para comprobar que la pequeña vida que me quedaba seguía ahí. No hablaba de él. Ni a mi amigo, ni al médico, ni al casero. Su nombre me sabía amargo como una fruta que parecía perfecta pero te dejaba la boca seca. Cuando necesitaba fuerzas no recordaba sus palabras. Recordé su silencio. La forma en que apartó la mirada cuando le extendí el examen. La forma en que se rió en lugar de preguntarme si estaba bien. Ese recuerdo me dio más valor que cualquier dulce mentira. Encontré trabajo a tiempo parcial en la librería de abajo. Era un trabajo tranquilo y fácil. Apilando estantes, etiquetando cajas, limpiando cristales. Los clientes eran amables, de esas personas a las que les gusta la tranquilidad y la música suave de fondo. Algunos notaron que mi barriga empezaba a crecer, pero nadie hizo preguntas. Simplemente empezaron a hablar más despacio, me entregaron cajas más ligeras y me preguntaron si necesitaba sentarme. Por una vez no me estaban juzgando. Simplemente me estaban viendo. Eso marcó la diferencia.
Por la noche me sentaba junto a la ventana, con una taza de leche caliente en la mano, pensando en el futuro. Hacía listas. Nombres. Doctores. Hospitales. Lo que haría por dinero cuando naciera el bebé. No lloré mucho. Eso me sorprendió. Quizás porque ya había llorado bastante durante el último año con él. Quizás porque ya no quedaba espacio en mí para el dolor. Solo para la determinación. Una tarde, mientras ordenaba libros viejos de bolsillo en la trastienda, encontré un libro infantil que me encantaba. Lo abrí y pasé los dedos por los dibujos que me resultaban familiares y sonreí sin querer. Mi hijo lo conocería. Se lo leería, aunque tuviera que trabajar doble turno para cubrir todas mis necesidades. Crecerían con historias, risas, seguridad y nunca se sentirían una carga. Mientras tanto, un amigo de un amigo me dijo que le iba bien, o al menos eso fingía. Seguía con esa chica. La ruidosa del perfume caro y las selfies aún más caras. Sus fotos aparecían en internet a veces. Él la sujetaba por la cintura, ella echaba la cabeza hacia atrás riendo. Siempre montado como un anuncio de una vida que ya no envidiaba. No seguí sus historias. Pero de vez en cuando se colaba alguno. Al principio dolía. Pero poco a poco dejó de importar. Él estaba ocupado creando felicidad. Yo estaba ocupado construyendo paz. Nunca lo bloqueé. Pero tampoco le pedí nada. No tenía caso. Sabía cómo funcionaba su orgullo. Aunque un día sospechara la verdad, no preguntaría. Admitir que se había equivocado sería un precio demasiado alto. Había desechado algo puro. Y ahora el silencio entre nosotros era más amplio que un océano. No había puente. Solo distancia. Con el paso de los meses, empecé a sentirme más conectada con la pequeña vida que crecía en mi interior. Empecé a tararear mientras lavaba los platos. Compré ropa pequeña en la tienda de segunda mano cercana. Empecé a escribir en un cuaderno. Cartas a mi bebé que aún no había nacido. Les contaba sobre los libros que amaba, las comidas que se me antojaban, las canciones que escuchaba cuando estaba feliz. No lo mencioné ni una sola vez. No por odio sino por respeto por mí mismo y por la nueva historia que intentaba construir. También hubo días difíciles. Aquellos en los que me dolía la espalda o me sentía sola y asustada. A veces me preguntaba qué pasaría si algo salía mal. No tenía pareja a mi lado, ni una mano que me sostuviera durante las ecografías. Nadie con quien reírme nerviosamente de los nombres o llorar a medianoche cuando no podía dormir. Pero entonces recordaba que ya había superado lo peor. El momento en que alguien en quien más confiaba decidió alejarse de mí mientras yo llevaba a su hijo en el vientre. Después de eso, todo lo demás fue simplemente vida. Mi doctora, una amable mujer de mediana edad llamada doctora Patel, se convirtió en alguien con quien poco a poco me abrí. Nunca me presionó ni me juzgó. Un día, después de una revisión, me preguntó con dulzura, ¿tienes un sistema de apoyo? Asentí lentamente. Estoy construyendo uno, dije. Ella sonrió y por primera vez en semanas, sentí que quizá era cierto. Entonces llegó un momento que jamás olvidaré. Durante una ecografía de rutina, escuché el latido del corazón. Rápido, constante, fuerte. No esperaba llorar, pero lo hice. No los sollozos fuertes y entrecortados del dolor. Pero del tipo silencioso. El que se escapa cuando algo dentro de ti finalmente cree, plena y profundamente, que vas a estar bien. Presioné mi palma sobre mi pecho y susurré, «Eres real. Eres mía». Afuera de la clínica, una pareja discutía en el estacionamiento. El hombre gritaba. La mujer parecía cansada. La observé un momento antes de darme la vuelta. Esa solía ser yo. Siempre esperando a que alguien se calmara, que dejara de culparme, que me eligiera. Ya no. Esa noche en casa, encendí una vela. No por él. Sino por la chica que solía ser. La que esperaba con esperanza en los ojos y cartas de amor en su cajón. El que creía que amar significaba reparar a alguien que no quería ser salvado. Dejé que la vela se consumiera lentamente y cuando la llama finalmente se apagó, sonreí y pasé la página de mi cuaderno. Anoté algo simple pero cierto.
Hoy me sentí fuerte. Me sentí listo. Todo va a salir bien. No por nadie más. Por mí. El viento afuera de la ventana agitó la cortina. Miré el cielo nocturno y volví a ponerme una mano sobre el vientre como hacía cada noche. Un día susurré, sabrás por qué me marché. Y estarás orgulloso de haberlo hecho. Unas semanas después, recibí una carta de un antiguo profesor que enseñaba literatura. Un contacto en común le había dicho que me había mudado discretamente y que buscaba rehacer mi vida. Su letra seguía siendo pulcra, elegante y reflexiva como la de él. Hay una pequeña vacante en un centro comunitario de aprendizaje, escribió. Clases nocturnas. Nada glamuroso. Pero creo que serías perfecto. Me quedé mirando el sobre un buen rato después de leerlo. Un trocito de mi antigua vida intacto por los escombros, me había recordado que seguía siendo alguien. Todavía disponible. Todavía lo veo. Llamé al número que dejó casi esperando que dijeran que el puesto ya estaba cubierto. Pero no lo hicieron. La mujer al teléfono parecía cálida, sorprendida, incluso esperanzada. Nos encantaría que viniera, dijo. Nuestra última instructora se fue repentinamente y hemos estado pasando apuros. Le dije que estaba embarazada, esperando que dudara. En cambio, se rió suavemente y dijo, no hay problema. Una de nuestras mejores maestras solía dar clases con su bebé en el regazo. Eres bienvenido. La clase no era grande. Un puñado de estudiantes adultos que habían regresado a la escuela tras años de trabajar o criar familias. Sus ojos reflejaban historias que yo desconocía, un dolor que no preguntaba, pero un respeto que sentía cada vez que me paraba al frente del aula. Estudiábamos ensayos y ficción. Hablamos de la elección de personajes, héroes con defectos y finales tranquilos. A veces sus historias se desbordaban junto con las del papel. Y poco a poco la mía también. Una noche después de clase, una estudiante llamada Rosa se quedó. Tenía unos 40 y tantos años y criaba sola a 2 hijos. Eres diferente, dijo. No nos tratas con condescendencia. Enseñas como si hubieras vivido algo. Sonreí discretamente. Quizás sí. Me dio un gorrito de bebé tejido y dijo, no es perfecto, pero es suave. Solía hacerlos cuando tenía miedo. Me ayudó. Tomé el sombrero y lo acerqué a mí, su suavidad calentaba más que solo mis manos. Para entonces mi barriga ya empezaba a notarse. Desconocidos en los cafés me ofrecieron sus asientos. Los vecinos me trajeron fruta. Una silenciosa amabilidad me seguía a donde quiera que iba, como si el mundo hubiera decidido compensarme por todo lo que me habían negado. No hablé del hombre que se rió de mí delante de sus amigos. No le conté a nadie sobre la noche en que me fui ni sobre la ecografía que casi me pierdo. Esa historia no era para ellos. Era para la niña que se fortalecía en mi interior, esperando conocer el mundo que estaba construyendo solo para nosotros. Pasaba los domingos en la librería, todavía trabajando a tiempo parcial, todavía ordenando estantes y saludando a los clientes habituales. La dueña, la señora Carter, empezó a llamarme su pequeña guerrera. No tenía ni idea de por qué y nunca se lo dije. Pero cada vez que lo decía, me erguía un poco más. Empezó a dejarme libros pequeños para que los subiera. Para el bebé, decía. Necesitarán cuentos. Los puse en un pequeño estante en la esquina de mi habitación. Ese estante se convirtió en una promesa. No solo para leer, sino para criar. Para proteger. Entonces llegó la noticia que no esperaba. Uno de mis ensayos, algo que había escrito a altas horas de la noche tras una ola de preocupación sin dormir, se publicó en una pequeña revista. Mi profesor lo había entregado sin avisarme. Espero que me perdones, escribió en un breve correo electrónico. Pero el mundo necesitaba tu voz. No era una publicación glamurosa. Pero era real. Ver mi nombre impreso de nuevo hizo que algo cambiara en mi interior. Por primera vez en meses me miré al espejo y no solo vi a una superviviente. Vi a una escritora, a una maestra, una mujer que había caminado a través del fuego y mantenido su alma intacta. Él aún no había tendido la mano. Ni una sola vez. Sabía que él había visto el embarazo tal como era. Con el tiempo.
Quizás alguien se lo dijo. Quizás hizo los cálculos. Quizás no. Quizás no le importó. No perseguí la respuesta. Ya no tenía nada que preguntarle ni necesitaba nada de él. Pero a veces me preguntaba si alguna vez pensaba en mí. Si alguna vez se quedó mirando un pasillo y recordó cómo me fui sin decir una palabra. Si alguna vez miró a alguien más y se estremeció porque le recordó lo que perdió. Hubo momentos en que extrañé lo que solíamos ser. No él, sino el consuelo. La idea de ser amado. La ilusión de serlo. Extrañaba quedarme dormida con alguien respirando a mi lado. Extrañaba las risas que llenaban nuestro apartamento antes de que todo se enfriara. Pero sabía que esos recuerdos ya no eran reales. Estaban cubiertos de decepción y falta de respeto. Dejé de llorarlo el día que escuché ese latido. Mi dolor se había transformado en algo más. Algo más fuerte. El bebé se movió por primera vez durante una de mis clases. Me quedé paralizada a media frase, con la mano apoyada en el vientre, aturdida por el repentino aleteo. Mis alumnos notaron mi expresión y se rieron conmigo cuando les dije. Supongo que tenemos un nuevo alumno en clase, bromeó alguien. Esa noche me senté en el suelo de mi apartamento, envuelto en una manta suave, leyendo uno de los cuentos que me había regalado la señora Carter. Lo leí en voz alta, dejando que cada palabra transmitiera lentamente amor. Aunque no había nadie más en la habitación, no se sentía vacío. Se sentía sagrado. Entonces, una tarde cualquiera, mientras revisaba mi buzón, vi un nombre familiar impreso en un gran sobre blanco. Suyo. Se me congelaron las manos. Mi corazón no latía. Me quedé allí un buen rato antes de abrirlo. Dentro había una carta formal. Frío, educado y seguro. Una petición. Tenía una consulta legal sobre algo que firmamos conjuntamente hace mucho tiempo. Un contrato de alquiler de apartamento que ambos olvidamos cancelar. No había ninguna nota. No había dudas sobre cómo estaba. Sin acuse de recibo. Solo instrucciones, documentos y una firma al pie. Lo leí 3 veces, no porque me doliera, sino porque no me dolía. Esperaba algo. Una disculpa. Una palabra. Nada. Pero no había nada personal en todo el sobre. Solo papeleo. Como si hubiera sido una nota a pie de página. Una línea para tachar. Lo firmé sin pestañear, lo metí en el sobre de devolución y lo devolví por correo ese mismo día. Sin nota. Sin mensaje. Solo una firma que ya no lo necesitaba. Fue la despedida más limpia que jamás había dado. Esa noche me senté junto a la ventana, a la luz de una vela, con el cuaderno en la mano. Le escribí una última carta a mi hijo. Una que nunca habían leído, pero que necesitaba escribir. Fuiste lo mejor del peor día de mi vida. Y cada día desde entonces me has hecho más fuerte. Él no creía en nosotros, pero yo sí. Siempre lo haré. El viento arreció afuera. Guardé la carta en una caja debajo del estante para bebés. La estantería ya estaba llena. Mi corazón también. No con amor por él, sino con un amor intenso y radiante por un futuro en el que él no tenía participación. Un futuro que había construido en silencio, paso a paso con valentía. El día que me puse de parto llovía. No era una tormenta con truenos y relámpagos, sino una lluvia constante y silenciosa que inundaba la ciudad como un suspiro. Acababa de terminar de corregir trabajos en el centro y caminaba a casa con un paraguas en una mano y una cajita de té en la otra. Todo parecía normal hasta que cambió. Un dolor agudo me enroscó en la parte baja de la espalda y se extendió como una ola. Me detuve agarrando con una mano la reja de hierro a mi lado, respirando a pesar de la sorpresa. Entonces otro dolor me invadió y lo supe. El bebé estaba listo. El viaje en taxi al hospital transcurrió sin incidentes. El conductor notó mi incomodidad y apagó la radio. Sin preguntas, sin charlas nerviosas. Solo silencio, roto solo por el sonido de mi respiración superficial. Las enfermeras del hospital ya me conocían. Una de ellas me ayudó con delicadeza a sentarme en una silla de ruedas y dijo, «Parece que hoy es el día, mamá». Su sonrisa me tranquilizó.
No tenía miedo. Había llegado demasiado lejos para tener miedo ahora. El parto fue largo, agotador y nada parecido a lo que se ve en las películas. No fue dramático. No era hermoso. Era trabajo. Un trabajo incansable y doloroso. No grité ni lloré. Me concentré en el ritmo de mi respiración, en el sonido de los monitores, en la idea de que cada empujón me acercaba a un momento que había imaginado 100 veces. Al terminar, estaba empapada en sudor, temblando de cansancio, pero no pedí un espejo. No pregunté nada. Solo hice una pregunta: ¿está bien el bebé? La enfermera sonrió y asintió, sano y fuerte. Y ruidoso. Luego me puso un bulto diminuto en los brazos y olvidé cómo respirar. Él tenía mi nariz. Mi boca. Mis ojos. Pero sus manos. Sus manos eran inconfundiblemente las de su padre. La forma de los dedos, la curva de las uñas, incluso la forma en que se cerraban en puños. Durante un largo rato lo sostuve en mis brazos, viéndolo dormir, preguntándome cómo alguien tan pequeño podía ya cargar con tanta historia. Lo llamé Ilaiche. No era un nombre del que hubiéramos hablado. No era un nombre ligado a viejos recuerdos ni a promesas incumplidas. Era mío. Elegido en paz, no con dolor. Se lo susurré al oído mientras lo mecía suavemente. Elías. Elías. Eres mío y eres amado. La estancia en el hospital fue corta. 2 días después, lo saqué del edificio envuelto en la misma manta tejida que Rosa me había dado. La dueña de la librería, la señora Carter, había conseguido que un coche nos recogiera. Ella nos esperaba afuera de mi apartamento cuando regresamos, con los brazos llenos de flores y provisiones. Tu pueblo apareció, dijo con un guiño. No creías que estabas haciendo esto sola, ¿verdad? Mi pequeño apartamento se veía diferente. Había una cuna nueva junto a la ventana. Un móvil colgaba encima con estrellas y lunas. Una nota pegada a un lado decía: no le debes nada a nadie. Pero te lo mereces todo. Nunca pregunté quién lo puso todo ahí. Solo di las gracias cuando la gente llegó con comida, pañales, manos cálidas y ojos cansados que decían: hemos estado donde estás. Las primeras semanas fueron borrosas. Alimentación, cambios de pañal, calcetines diminutos, nanas a las 3 de la mañana. Estaba agotada de una forma que desconocía, pero por alguna razón no me importaba. Cuando miré a Elías, no sentí arrepentimiento. No sentí amargura. Sentí un propósito. Una tarde, mientras dormía la siesta junto a mi pecho, recibí un correo electrónico de una radio local. Habían leído mi ensayo publicado y querían invitarme a participar en un panel sobre la maternidad soltera y la resiliencia. Al principio dudé. No estaba segura de querer ser pública. Había construido mi vida a base de decisiones silenciosas de privacidad. Pero entonces miré el rostro sereno de Ilaiche y me di cuenta de que ya no se trataba de mí. Se trataba de demostrarle que su madre nunca se escondió. Ni del mundo. Ni de su verdad. El panel se transmitió en vivo. Llevé un sencillo vestido azul marino y mantuve la voz firme. Cuando me preguntaron qué fue lo más difícil, respondí que me llamaran mentirosa por decir la verdad. Y preferí el silencio a los gritos porque sabía que nadie me escuchaba. Hubo una pausa en la sala después de eso. Un silencio respetuoso. El presentador asintió lentamente y dijo: eso requiere una fuerza que la mayoría de la gente no entiende. Después del programa, recibí mensajes de desconocidos. De mujeres que se alejaron de cosas que las destrozaron. De hombres que admitieron haber sido ellos quienes se alejaron y ahora cargan con el arrepentimiento como una segunda piel. No respondí a todos, pero los leí todos. Me recordaron que el dolor no era raro. Solo que solía estar oculto. Esa noche abracé a Ilaiche con más fuerza. Le hablé de las estrellas, de las cosas que no podíamos ver pero en las que aún podíamos creer. Eres mi segunda oportunidad, susurré. No para el amor, sino para la verdad. Unas semanas después, recibí un envío inesperado. Un sobre manila delgado sin remitente. Dentro había una sola foto y una breve nota. La foto era de mí afuera de la librería, riéndome de algo que alguien dijo. Ilaiche estaba en mis brazos.
Sonreía, no para una cámara ni para nadie, solo para sonreír. La nota decía, «Te ves feliz. Espero que lo seas». Sin nombre. Sin disculpas. Pero la letra me resultaba familiar. No tuve que preguntarme de quién era. No lloré. No me enojé. Simplemente doblé la nota y la guardé en el fondo de un cajón donde guardaba cartas viejas, pulseras de bebé y la lista de nombres que nunca volvería a usar. Algunas historias no necesitaban ser reabiertas. Algunos capítulos debían permanecer cerrados. En lugar de responder, me concentré en lo importante. Y Laiche había empezado a balbucear. Su primera risita fue una mañana mientras me cepillaba el pelo. Fue repentina, pura y tan llena de luz que dejé caer el cepillo y me reí con él. Ese momento significó más para mí que cualquier disculpa. La vida no se detuvo, pero encontré ritmo en el caos. Enseñé a tiempo parcial. Escribía hasta altas horas de la noche. Seguí presente incluso en los días difíciles. Y cuando me miré al espejo vi a alguien a quien podía respetar. Alguien que había estado roto, sí, pero no destruido. Alguien que había sido silenciado, pero no borrado. A menudo me preguntaba cuánto tardaría en comprender lo que había perdido. Quizás ya lo sabía. Tal vez lo vio en la forma en que yo nunca miré atrás. Tal vez lo impactaría dentro de unos años cuando vea a un niño en la calle con manos como las suyas, y se pregunte si pertenecen a alguien a quien una vez apartó. Pero para entonces, ya no importaría. ¿Por qué me habría ido? Ya me habría ido. Viviendo una vida llena de mañanas tranquilas, risas sinceras y el sonido de un chico al que nunca se le había negado nada. Y Laiche cumplió un año un domingo. El cielo estaba despejado, el viento suave y el pequeño patio detrás de la librería estaba lleno de globos que Rosa y la señorita Carter habían insistido en traer. No fue una gran fiesta. Solo una mesa con pastelitos, coronas de papel y personas que me habían acompañado en los momentos más difíciles de mi vida. Y Laiche llevaba una camisa amarilla con un sol bordado en el pecho y se pasaba la mayor parte del tiempo riéndose de las burbujas que flotaban en el aire. Lo observaba desde la sombra con las manos cruzadas sobre el regazo y un corazón rebosante de una alegría que nunca antes había experimentado. Esta vida tranquila, sencilla, hermosa, no tenía nada que ver con el hombre que nos negó. Y todo que ver con la mujer en la que me convertí al partir. Después de que los invitados se fueran y Laiche se durmiera en mis brazos, me senté afuera al anochecer y pensé en lo lejos que habíamos llegado. Ya no necesitaba nada del pasado. Ni respuestas. Ni reconocimiento. Pero la vida tiene una extraña forma de llamar a tu puerta cuando menos te lo esperas. Al día siguiente ese golpe fue literal. Abrí la puerta, descalza y soñolienta, esperando al casero o a un vecino. En cambio, en mi porche estaba un hombre al que no había visto desde el día que salí de su apartamento con el resultado de una prueba de aplastamiento en la mano. Parecía más pequeño. No físicamente. Pero su postura, su mirada, su porte. Era diferente. Como alguien que buscaba algo y no lo encontraba. Hola, dijo en voz baja con las manos a los costados y la mirada fija en el camión de juguete que estaba justo en la puerta. No dije nada. Todavía no. Salí y cerré la puerta con cuidado. Oí y empezó y luego se detuvo. No lo sabía. No, la verdad es que no. No hasta que vi una foto que alguien publicó. Un amigo mío te encontró en la librería. Dijiste que tenías un hijo. Que se parecía a ti, terminé con calma. Él asintió. Fui estúpido. No te creí. Ni siquiera pregunté. Solo... Me reí, dije. Delante de tus amigos. Apretó la boca. Sí. Hubo una larga pausa. De esas que se alargan con todo lo que queda sin decir. No estoy aquí para poner excusas, dijo finalmente. Solo quería verte. Y a él. Para entender. Negué con la cabeza suavemente. No. Parecía confundido. No. No puedes verlo. Todavía no. Quizás nunca. No se trata de castigo. Se trata de protección. No me creíste cuando importaba.
Me abandonaste cuando necesitaba a alguien que me apoyara. Esa decisión no desaparece porque ahora sientas arrepentimiento. Su rostro se arrugó un poco, pero no discutió. Te escribí cartas, admití en voz baja. Cientos de ellos. En mi cabeza, en cuadernos, al dorso de los recibos. Nunca envié ninguno. Porque lo que necesitaba decir no era para ti. Era para mí. Miró hacia el cielo. ¿Es feliz? Sí, dije. Es feliz. Vete a la mierda. No sabe quién eres. Y hasta que no esté seguro de que no estás aquí solo para compensar tu culpa, no lo hará. Quiero ser mejor. Dijo casi en un susurro. Quiero intentarlo. Suspiré. Entonces inténtalo. Pero no aquí. Con él no. Inténtalo en tu propia vida. Conviértete en el tipo de hombre que merece perdón. No soy de los que lo piden cuando le conviene. Asintió lentamente, tragando saliva con dificultad. Eres más fuerte de lo que recordaba. No, dije. Simplemente nunca te molestaste en verme con claridad. Y entonces abrí la puerta, entré y la cerré sin esperar a que me despidiera. 4 días después, pensé en esa visita. No porque despertara viejos sentimientos, sino porque no lo hizo. Fue como releer un libro que una vez amaste y darte cuenta de que el final nunca fue tan bueno como imaginabas. No estaba enojado. No estaba triste. Se siente. Terminado. Y Laiche dio sus primeros pasos la semana siguiente. Tambaleante e inseguro pero decidido. Se cayó 2 veces, rió una vez y luego avanzó 1 metro antes de desplomarse en mis brazos. Lloré más fuerte que en meses. No por miedo. Pero porque sabía que él entraba en un mundo que yo había construido desde cero. Un mundo donde nadie se reiría de su comienzo. Un mundo donde nunca tendría que ganarse el amor demostrando su valía. Empezó la guardería 1 mes después. La primera vez que le solté la mano y vi a un desconocido guiarlo a una habitación llena de juguetes y caras nuevas, me dolió el pecho. Pero sonreí y lo saludé. Porque dejarse ir también era un tipo de amor. El tipo tranquilo. El tipo fuerte. Mi trabajo también tuvo éxito. El ensayo que escribí se publicó en una plataforma más grande. Luego otra publicación se puso en contacto conmigo. Luego un podcast. Pronto la gente empezó a llamarme la voz de las madres solteras. Aunque nunca intenté serlo. Solo dije la verdad. Una pieza a la vez. Una respiración a la vez. Página a página. Un periodista me preguntó una vez si alguna vez quería volver. Volver al hombre, a la relación, a la vida que podría haber sido. Sonreí y dije, no hay vuelta atrás. Solo hay avance. Una noche, mientras caminaba a casa desde la guardería con Ilaiche aplaudiendo en el cochecito, me crucé con un hombre que me resultó vagamente familiar. Le tomó un momento darse cuenta de que era uno de los amigos que se había reído ese día. Lo miró 2 veces y luego apartó la mirada. Sin palabras. Solo vergüenza. Y eso fue suficiente. No necesitaba venganza. No necesitaba que sufriera. Tenía todo lo que necesitaba. Ilaiche y yo paramos en la panadería. Le dejé escoger una galleta. Escogió una con forma de estrella. Me agaché, le aparté el pelo de la frente y le susurré, siempre fuiste la luz en mi día más oscuro. Y sonrió sin saber aún qué significaba, pero sintiéndolo de todos modos. Ese era el tipo de legado que quería dejar. No amargura. No me arrepiento. Su amor. Un amor tranquilo, tenaz e inquebrantable. De esa clase que nadie podía negar. Las estaciones cambiaban silenciosamente. Llegó el invierno con su aliento frío y sus suaves mañanas, y con el Ilaiche empezó a hablar con frases completas. No con perfección, no siempre con claridad, pero con la suficiente para que su mundo se ensanchara cada día. Recorrió el apartamento con calcetines desparejados, nombrando todo lo que veía. Silla. Libro. Mamá. Como si reclamara su lugar en el mundo palabra por palabra. Y cada vez que decía mamá, algo dentro de mí sanaba un poco más.
Me recordaba que había hecho algo bien. Que me había alejado en el momento justo. Que había construido algo mejor incluso cuando empecé sin nada. Una vez me preguntó dónde estaba su padre. No fue un gran momento. Una tarde cualquiera con migas de pan tostado en el suelo y crayones esparcidos por la mesa de la cocina. ¿Tengo papá?, preguntó, levantando la vista de su dibujo. Me quedé paralizada solo un segundo antes de responder. Me tienes. Y te amo más que a nada. Asintió satisfecho y volvió a teñir el sol de morado. No volvió a preguntar. Los niños son inteligentes. Sienten lo que falta. Pero también sienten lo que es suficiente. Esa noche, después de acostarlo, me senté junto a la ventana con mi cuaderno. No lloré. No me dolió. Pero escribí porque así es como proceso las cosas que no digo en voz alta. Algún día volverá a preguntar, escribí. Y le diré la verdad. Pero nunca hablaré con enojo. Nunca dejaré que mi dolor se convierta en el suyo. Se merece una infancia llena de seguridad, no de sombras. La vida se había vuelto estable. Incluso predecible. Y en ese ritmo tranquilo encontré paz. Pagué facturas. Asistí a las reuniones de padres en la guardería. Seguí escribiendo o enseñando, ayudando a otras mujeres que se encontraban en mi misma situación, confundidas, avergonzadas, embarazadas y solas. Nunca les conté exactamente lo que me pasó. Pero compartí lo que importaba. Que pudieras irte y no te quebraras. Que el silencio pudiera ser poder. Que alejarte no fuera debilidad. Fue sabiduría. Una noche después de que Ilaiche se durmiera, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto. Pero algo me empujó a contestar. «Emily», preguntó la voz. Me tomó un momento reconocerlo. Su voz había cambiado. Más lenta. Más pesada. Pero el arrepentimiento era inconfundible. «No llamo para suplicar», dijo. «Solo quería preguntar cómo está». No respondí de inmediato. Podía oír la silenciosa desesperación bajo su calma. La que surge cuando finalmente te das cuenta de lo que has perdido y es demasiado tarde para arreglarlo como quieres. ¿Está sano? Feliz. Curiosa. Hermosa, dije. Te creo, respondió. Lo creí en cuanto vi su foto. Y me odio por no haberte creído cuando importaba. Dejé que ese silencio se instalara entre nosotros. No le debía consuelo. Pienso en ese día todo el tiempo, dijo. La forma en que no gritaste. La forma en que te fuiste. Me atormenta. Creíste que mentía, dije rotundamente. Tenía miedo. Creí que me estaban tendiendo una trampa. Escuché las voces equivocadas. No confié en ti y debí haberlo hecho. Nunca he dejado de arrepentirme. No llamé para culparte, añadió rápidamente. Sé que perdí el derecho a pedir nada. Pero solo necesitaba que supieras que ahora lo veo. Veo todo lo que me perdí. No puedes deshacerte de lo que te perdiste, respondí. Así no funciona esto. Lo sé. Y no es un error, añadí. No es una consecuencia. No es un fantasma de tu culpa. Es un niño. Una persona. Tiene una vida plena y no te incluye. Lo entiendo, dijo y pude oír el borde de las lágrimas en su voz. No espero nada. Solo quería que supieras que lo estoy intentando. He cambiado. Cerré los ojos y escuché el silencio de nuevo. Bien, dije al fin. Espero que te mejores. De verdad. Pero que cambies no deshace lo que pasó. Él merece paz. Y que seas parte de su vida ahora mismo no se la daría. No había nada cruel en mi voz. Solo claridad. Nunca volveré a contactarte, dijo. A menos que digas que está bien. No esperes eso, respondí. Vive tu vida. Déjalo vivir. Susurró un gracias. No para perdonarlo, sino para cerrar el capítulo. Después de colgar, me quedé mirando el techo un buen rato. No me sentía ni más ligero ni más pesado. Solo firme.
A veces el cierre no llega con lágrimas. A veces es solo una conversación tranquila en una noche tranquila. Y el sonido de tu propia voz diciéndole a alguien con calma y claridad que ya terminaste. Y Laiche se fortalecía cada día. Su mundo se expandía con cada amanecer. Le encantaban las historias igual que a mí. Y amaba a la gente. Gente amable, gente paciente, de esas que lo rodeaban desde el principio. Su risa podía llenar una habitación. Su tristeza no duró mucho. Y su alegría era tan pura que hacía sonreír a los desconocidos. Una vez me preguntó si era feliz. ¿Estás feliz, mamá?, dijo mientras se acurrucaba a mi lado durante una tormenta. Lo miré y le dije, ahora sí. Tal como era. No de forma llamativa, digna de Instagram. Pero sí de la manera que importa. Había tomado decisiones difíciles. Me alejé de alguien a quien amaba cuando el amor se volvió cruel. Construí una vida a partir de pedazos rotos. Y crié a un niño que conocía el amor sin miedo. No sabía qué me depararía el futuro. Pero sabía que lo afrontaríamos juntos. Yo y esta niña, de quien una vez dudaron, y que ahora era profunda, hermosa e innegablemente real. Y eso era suficiente. Siempre. Un año después me encontraba de pie frente a una gran sala de conferencias, con un micrófono en una mano y una foto de Ilaiche en la otra. Fue una cumbre de padres organizada por una de las organizaciones sin fines de lucro con las que empecé a trabajar. El tema era resiliencia y reconstrucción. No tenía pensado compartir mi historia. Pero cuando miré al público y vi a unas jóvenes con la misma sonrisa nerviosa que yo solía tener, supe que debía hacerlo. No lo nombré. No compartí cada doloroso detalle. Pero les conté sobre mi partida. Sobre la incredulidad. Sobre estar en una habitación donde la gente se reía de mi verdad. Y elegí el silencio en lugar de gritar. Les conté sobre empezar de cero. Sobre la librería, el apartamento, el primer trabajo que volví. Les dije que la maternidad no fue lo que me salvó. Me había salvado mucho antes de que mi hijo dijera su primera palabra. La maternidad fue la recompensa. Mi voz no tembló ni un instante. Después de la charla, la gente hizo fila para hablar conmigo. Algunos me abrazaron. Algunos lloraron. Una mujer simplemente me tomó la mano y susurró, gracias por hacerme sentir menos sola. Y me di cuenta de algo que antes no había notado. No solo me estaba sanando a mí misma. Estaba ayudando a otros a encontrar la fuerza para alejarse de lo que los estaba destrozando. Ese fue un cierre diferente. Del tipo que causa revuelo. Esa semana, un artículo sobre la cumbre se volvió casi viral. El titular no era llamativo. Solo decía, la llamaron mentirosa. Ahora enseña a las mujeres a reconstruir sin mirar atrás. Los comentarios abundaron. Algunos me apoyaron. Otros fueron crueles. Eso no me sorprendió. Pero enterrado entre ellos había un simple mensaje. Lo vi. Se quedó paralizado. No pude dejar de mirarte. Tú. No respondí. Ni siquiera sentí mucho. Ni rabia. Ni tristeza. Solo un eco silencioso y distante de algo que solía importarme. Había dejado de necesitar que él me entendiera. Pero saber que finalmente había sentido un atisbo de lo que yo llevaba dentro. Eso fue suficiente. Mientras tanto, Ilaiche había empezado a hacerse preguntas más profundas. Acababa de cumplir 4 años. Curioso, inteligente, lleno de energía y ternura a la vez. Una noche, mientras coloreaba, levantó la vista y preguntó, ¿por qué no tengo un papá como Liam en la escuela? Dejé el crayón y lo miré a los ojos. Porque no todas las familias son iguales, dije. Algunos niños tienen 2 padres. Otros, 1. Lo que importa es el amor. Y siempre has tenido eso. Pareció pensativo por un momento, luego asintió. Me quieres mucho, ¿verdad? Te quiero más que nadie jamás podría, dije. Sonrió satisfecho. Eso era todo lo que necesitaba por ahora. Ese era el poder de la verdad dicha con sencillez y calma, sin amargura.
No dejaría que la sombra de un hombre oscureciera la alegría de mi hijo. Esa fue una promesa que hice el día que me fui. Más tarde esa noche, después de que se durmiera, me senté con un viejo cuaderno que no había abierto en meses. Dentro había cartas que me había escrito a mí mismo. Páginas llenas de miedo, duda y una silenciosa esperanza. Las hojeé y añadí una última línea. Lo lograste. Criaste a un buen chico. Y nunca lo necesitaste. Unos meses después, mientras asistía a un panel literario, me encontré con alguien de mi antigua vida. Era su hermana. Parecía sorprendida de verme y luego algo más. Quizás culpa. Quizás curiosidad. Quizás ambas. Ya no es el mismo, dijo sin que se lo pidiera. Ya no sale mucho. No habla mucho. Él es diferente. Simplemente asentí. ¿Qué más podía decir? El tiempo había pasado. No estaba enojada con ella. Pero tampoco le debía nada. ¿Te ves feliz?, añadió en voz baja. Sí, lo soy, respondí. Estamos bien. Ella dudó y luego dijo. Nunca lo superó. Creo que pensó que volverías. La miré con dulzura. Él confundió el silencio con la espera. Pero yo no estaba esperando. Estaba sanando. Ella no discutió. Solo bajó la mirada y susurró, todavía lleva el llavero que hiciste. Dice que es lo único que le parece real. Podría haberle dicho muchas cosas. Pero en cambio le ofrecí una pequeña sonrisa, le deseé lo mejor y me marché. Porque no me interesaba reabrir una puerta que había cerrado a propósito. Esa noche al llegar a casa, encontré a Ilaiche construyendo una nave espacial de cartón. Dio un salto al verme y gritó: «Oh, mamá. Vamos a la luna». Me reí y me senté a su lado. Entonces preparemos algo para picar. Estuvimos allí sentados una hora, construyendo algo de la nada. Alas de cartón. Botones de papel. La imaginación como combustible. Y solo podía pensar, esto es alegría. Esto era un legado. No el nombre de alguien ni una foto en la pared. Ni lazos de sangre ni pruebas de ADN. Era solo un niño pequeño que creía que la luna era posible porque su madre le enseñó a nunca dudar de sí mismo. Pasaron los meses. Ilaiche empezó la escuela. Recibí una oferta editorial. La organización sin fines de lucro me pidió que me uniera a la junta directiva. La vida no solo mejoró. Se hizo más ancho. Más lleno. Más rico. Y cada vez que pensaba en el pasado, sentía gratitud. No por lo sucedido, sino por haberlo sobrevivido con mi ternura intacta. Entonces un día, llegó un paquete. Sin remitente. Dentro estaba el broche que había perdido hacía mucho tiempo. El que había diseñado mi madre. El que desapareció tras la separación de la familia Johnson. Sin nota. Sin explicación. Solo el broche pulido y guardado en una caja de terciopelo. Lo miré un buen rato. Luego cerré la caja y lo guardé. Algunos fantasmas no necesitan respuestas. Solo distancia. Esa noche le conté a Ilaiche la historia de una chica que construyó su vida desde las cenizas. Me preguntó si alguna vez encontró su final feliz. Le besé la frente. No lo encontró, dije. Lo logró. Y al apagar la luz y cerrar la puerta, me di cuenta de que no solo le estaba contando una historia. La estaba viviendo. Los años pasaron lentamente al principio, luego todos a la vez. Ilaiche cumplió 6 años con una corona de estrellas de papel en la cabeza y glaseado en la nariz, rodeado de niños que reían a carcajadas y sin miedo. Se estaba convirtiendo en una persona amable, curiosa y gentil. La clase de persona en la que alguna vez esperé que se convirtiera su padre. Pero Ilaiche nunca necesitó que lo compararan con nadie. Él era suficiente tal como era y yo me había esforzado cada día para asegurarme de que lo supiera. Para entonces había dejado de pensar en mi historia como una de pérdida. Ya no se trataba de lo que me habían negado, sino de lo que había reclamado. Una vida, un hijo, un nombre que podía pronunciar sin bajar la voz. No era solo alguien que había sido abandonado.
Yo era una de esas personas que habían decidido no mirar atrás. Entonces, una noche mientras organizaba una firma de libros para mis nuevas memorias, una obra personal y discreta sobre la maternidad y la resiliencia, vi un nombre familiar en la lista de confirmaciones de asistencia. Me quedé mirándolo un buen rato. No había hablado con él desde aquella llamada nocturna. Habían pasado años. Cumplió su palabra, nunca se entrometió, nunca presionó. Pero ahora aquí estaba. Su nombre impreso como todos los demás. Podría haber cancelado. Podría haberles pedido a los organizadores que lo sacaran. Pero en lugar de eso me quedé con la sensación. No me dolió. No se retorció. Simplemente se asentó en algún lugar de mi mente como una canción que conocía pero que ya no me apetecía cantar. La librería estaba cálida y llena esa noche. Viejos amigos lectores, incluso algunos de mis antiguos alumnos. Ilaiche se sentó cerca del frente con la señora Carter, balanceando los pies y radiante de orgullo. Hablé en voz baja, leí un fragmento y respondí preguntas. Al terminar, firmé libros con pulso firme. Y cuando levanté la vista y lo vi esperando en la fila, con un ejemplar de mis memorias en la mano, no me inmuté. Parecía mayor. No solo en su rostro, sino también en sus ojos. Como si la vida finalmente le hubiera exigido atención. Cuando le llegó el turno, dio un paso al frente sosteniendo el libro con delicadeza y esbozando una leve sonrisa. ¿Puedo? Preguntó, señalando la silla frente a la mía. Asentí una vez. Se sentó lentamente con el libro entre nosotros como una barrera. O quizás un puente. Lo leí, dijo. Todo. Me quedé callado. No esperaba estar ahí. Y no lo estaba. En realidad no. Solo fragmentos de lo que solía ser. El silencio decía más que cualquier nombre. Así que no dije nada. Vine a decir que no lo siento. Ya lo he dicho antes. Vine a decir que lo entiendo. Ahora lo entiendo completamente. El daño que causé. El espacio que te dejé para que lo llenaras solo. La vida que me perdí. Bajó la mirada al libro que tenía en las manos. No escribiste con rabia. Escribiste con verdad. Eso fue lo que más me dolió. Nunca intentaste destruirme. Simplemente te fuiste. Eso fue lo más difícil que he hecho, dije finalmente. No te alejas. Pero te mantienes alejado. Dejando ir la esperanza de cambiar. Y construir algo nuevo cuando no tenía planos. Construiste un universo, dijo en voz baja, señalando con la cabeza a Ilaiche, quien ahora contaba alegremente a alguien sobre su libro favorito. Y yo ni siquiera era una nota al pie. Fue tu decisión, respondí. Respiró hondo, lenta y profundamente. ¿Me odias? No, dije casi al instante. Lo hice una vez. Brevemente. Pero el odio es un peso que no podría llevar y criar a un hijo al mismo tiempo. Me solté. Tú también deberías. Me miró y había algo en sus ojos que no había visto antes. Sin arrepentimiento. Sin tristeza. Paz. El tipo que llega cuando dejas de intentar reescribir el final. Nunca me casé, dijo. No pude. No después de todo. Esa es tu vida, dije. Y esta es la mía. Separado. Y finalmente completo. Se levantó lentamente con el libro aún aferrado en una mano. No volveré a contactarte. Solo quería ver con mis propios ojos que estabas bien. No solo estoy bien, dije. Estoy feliz. Hizo una pausa. No porque estuviera sorprendido. Pero porque quizá por fin lo creyó. Espero que se convierta en alguien como tú, dijo mirando a Ilaiche. Ya lo es, dije. Se fue en silencio sin pedirle adiós a Ilaiche ni intentar explicarle nada más. Había aprendido. Demasiado tarde para nosotros, pero quizá no demasiado tarde para él. Esa noche, después de arropar a Ilaiche y limpiar la cocina, me senté con la copia firmada que me había dejado. Hojeé las páginas y en la contraportada, con una letra que reconocí perfectamente, había 5 palabras sencillas: gracias por tu silencio.
Cerré el libro, sonreí y lo dejé en el estante entre dos novelas que me encantaban. Años después, cuando Ilaiche volvió a preguntar, ya mayor, curioso, no con la desesperación de un niño, sino con la razón de un joven, se lo conté todo. No con rabia. No me dolía. Solo la verdad. Se sentó, asintió lentamente y dijo, es duro. Lamento que hayas tenido que hacer eso sola. No lo hice, dije extendiendo la mano para apretarle. Te tenía. Sonrió. ¿Lo extrañas alguna vez? Extraño la versión de él que nunca existió, dije. Pero no me arrepiento de nada de lo que di. Cada uno de esos pasos me trajo hasta aquí. A ti. A esto. Apoyó la cabeza en mi hombro y susurró, eres la persona más fuerte que conozco. Y ese fue el final con el que nunca me había atrevido a soñar. No el perdón. No fue un reencuentro. Fue una comprensión. ¿De quién más importaba? Una vez me alejé en silencio. Ahora vivía a todo volumen. Con alegría, verdad y un hijo que sabía exactamente cómo debía ser el amor. Y eso fue todo.